Dios los bendiga, muy buenas tardes, los saludo nuevamente, queridos hermanos y amigos que escuchan y observan este canal para la gloria del Señor Jesucristo. Una vez más me complace estar delante de ustedes, queridos amigos y hermanos, haciendo una de las cosas que más me gusta para la gloria de Dios, predicar esta verdad, predicar que Jesucristo es el Señor de señores, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, queridos amigos y hermanos que escuchan este canal, prédicas y enseñanzas para la gloria del Señor Jesucristo. En la enseñanza número 9 que vimos en días anteriores, vimos cómo es Dios, aleluya. Vimos realmente cómo es Dios y es importante conocer y saber cómo es Dios. Si usted ya vio esta enseñanza, se dio cuenta que la esencia de Dios es espíritu, aleluya, y que Él no está colgado en una pared, que Él no está colgado en un cuadro, que Él no está colgado en una cruz, que Él no está dentro de un yeso, no. Dios es espíritu y Él busca adoradores que lo amemos en espíritu y en verdad. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, querido amigo, y hoy vamos a ver, por la gracia y la misericordia de este Dios maravilloso, vamos a ver la siguiente enseñanza, la enseñanza número 10, para la gloria del Señor Jesucristo, que la hemos titulado hoy en el nombre de Jesús, aparentes controversias. Escuche bien, aparentes controversias, cuando el hombre dice, a Dios nadie le vio jamás. Escuche bien. A Dios nadie le vio jamás. Y la otra es, vieron al Dios de Israel. Estas son teofanías, querido amigo y hermano que me escucha. Vamos a iniciar esta enseñanza en el nombre de Jesús. Pero antes de dar inicio, vamos a orarle al Señor de la mies, al Señor de la gloria, al Señor que hizo los cielos y la tierra con su palabra, a este Dios maravilloso que tiene un nombre que es sobre todo nombre y su nombre es Jesucristo. Vamos a colocar esta enseñanza una vez más en sus manos para que Él sea enseñándonos en esta tarde maravillosa. Señor Dios Todopoderoso, Tú eres grande y maravilloso, Tú eres el Rey de reyes, Señor de señores. Señor, toma el control de este tu siervo y seas Tú en esta tarde maravillosa enseñándonos, Señor, enseñándonos, dándonos ese mensaje, Señor, para que entendamos hoy en Tu nombre que Jesucristo es Dios y que solo en Tu nombre hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, querido amigo que me escucha, en esta tarde maravillosa, vamos a iniciar la enseñanza allá en el capítulo 12 de Génesis, versículo 1, dice la palabra de Dios así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Gloria al nombre de Jesús. Quiero volver a leer este versículo en el nombre de Jesús. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es una teofanía? Vamos a ver primeramente el significado de qué es una teofanía. Bendito el nombre de Jesús. Una teofanía, escuche bien, es una aparición visible de Dios, generalmente en forma humana. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos que saber y escudriñar y conocer qué son las cosas para poder asimismo entender la palabra de Dios. Así que una teofanía es una aparición visible de Dios, escuche, de Dios, generalmente en forma humana. Dice la Biblia en Génesis, capítulo 3 al 8, dice, gloria al nombre de Jesús, que antes que el hombre pecara, éste caminaba y hablaba con Dios. Pero después que entró en el pecado, dice la Biblia que Adán y su mujer, escuche bien, se escondieron cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Gloria al nombre de Jesús. Dice también la Biblia que Dios habló con Caín
Y eso usted lo puede ver en el capítulo 4 de Génesis, versículo 9. También dice la Biblia que no caminó con Dios. Y lo puede ver en Génesis capítulo 5, versículo 24. También dice la Biblia que Noé caminó con Dios. Y lo dice allá en el capítulo 6 de Génesis, versículo 9. Gloria al nombre de Jesús. Pero mire que una de las teofanías más bellas e instructivas se encuentran en Génesis 18, 2. Génesis capítulo 18, versículo 2. E inclusive, querido amigo que me escucha y hermano, inclusive en esta hermosa teofanía es donde el espíritu inmundo de la Trinidad muestra la supuesta Trinidad, diciendo que ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando con Abraham. Amigo y hermano que me escucha, hoy en el transcurso de esta enseñanza miraremos a la luz de la palabra quién estaba ahí realmente hablando con Abraham. Gloria al nombre de Jesús. Por eso lo invito, querido amigo y hermano, de que escuche bien, abra su oído, disponga su oído, su corazón y su mente a que vea y oiga esta enseñanza para la gloria de Dios y se dé cuenta que la Trinidad no existe. Para que usted se dé cuenta que la Trinidad es un invento del mismo padre de la mentira que se llama Satanás, pero en esta tarde hay poder en el nombre de Jesús y en usted, por la gracia y la misericordia de Dios, se le va a ser revelado este nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Amigo y hermano, y en el transcurso de esta enseñanza miraremos entonces a la luz de la palabra quién estaba ahí realmente. Gloria al nombre de Jesús. Otra teofanía hermosa es cuando Dios a Noé, le da instrucciones detalladas respecto a la hechura del arca y a lo que iba a pasar con el diluvio. Y eso lo puede ver usted allá en Génesis capítulo 6, versículo 13. Gloria al nombre de Jesús. Los lectores de la palabra, si han escudriñado las escrituras, nos damos cuenta que desde el tiempo de Abraham en adelante las teofanías se le manifestaban al hombre en visiones y sueños. Gloria al nombre de Jesús. Como en la visión de Jacob en Betel. Y allá lo dice en el capítulo 28 de Génesis. Lo invito a que lea del versículo 10 al 17. Y usted mismo se dará cuenta a la luz de la palabra. También Dios habló con Moisés cara a cara. Y se dará cuenta ya en Éxodo 33, versículo 11. Amigo y hermano, las teofanías, escuche bien, teofanías antes de la encarnación de Cristo eran manifestaciones visibles. O sea, no es que Dios se haya mostrado en su esencia, no. Son manifestaciones que Dios le ha hecho al hombre. Y antes de la encarnación de Cristo eran manifestaciones visibles. Y con el cumplimiento de la profecía, escuche bien, y con el cumplimiento de la profecía que anunció el profeta Isaías, allá Isaías 52, versículo 6, dice la palabra del Señor Jesucristo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Aleluya. Miren algo tan hermoso, de que Dios se manifestaría en carne. Le estaba profetizando Isaías, Dios diciéndole a Isaías que escribiera, y él escribió en su nombre, que él se manifestaría en carne, y fuera de eso, y que conoceríamos su nombre, y conoceríamos el verdadero nombre de Dios, aleluya, que es Jesucristo. Y aquí, con el cumplimiento de esta profecía, gloria al nombre de Jesús, las teofanías cesaron, porque ya hubo una aparición completamente manifestado este Dios en carne y se dio a conocer a su pueblo. Gloria al nombre de Jesús, porque Él venía a hacerse ver y conocer de su pueblo escogido por el pueblo de Israel. Bendito el nombre de Jesús. Pero como a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, Él miró el resto de la humanidad y nos dio por su gracia y su misericordia para ser partícipes en esta salvación maravillosa, y todos aquellos que conozcamos
y reconozcamos ese nombre que es sobre todo nombre y que ese es el mismo Dios manifestado en carne, tendremos perdón de pecados, salvación y vida eterna en su nombre. Demos una alabanza al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Bueno, amigo y hermano que me escucha en esta tarde maravillosa, en la palabra de Dios encontramos diversidad de términos, como por ejemplo, a Dios nadie le vio jamás, que se trata hoy el encaminar de esta enseñanza, de esas controversias que la Biblia muestra y el hombre cree que a Dios el hombre lo vio directamente en su esencia. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a la luz de las Escrituras. Como por ejemplo, a Dios nadie le vio jamás. Y otros que dicen, ¿vieron al Dios de Israel? Vamos hoy a hacernos una pregunta en el nombre de Jesús. ¿Cómo se concilia lo uno de lo otro, de lo que acabamos de hablar? Es muy sencillo, amigo y hermano. Cuando la Biblia habla que a Dios nadie le ha visto, está hablando de su esencia, de su naturaleza. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Por eso vimos en la enseñanza pasada cuál es la esencia y la naturaleza de este Dios que hizo los cielos y la tierra. Vimos en la enseñanza pasada, y si no la ha visto, lo invito a que la vea, cómo es Dios. Vimos la esencia de cómo es Dios. Y la esencia de Dios lo vimos a la luz de la palabra de que Él es Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Amigo y hermano, que nadie ha visto a Dios es una verdad. ¿Sabe por qué? Porque la esencia de Dios es espíritu. Y un espíritu es invisible, no lo vemos, gloria al nombre de Jesús. Nosotros nunca hemos visto nuestro propio espíritu. Ni siquiera hemos visto el espíritu de nuestra esposa, y eso que duerme todos los días al lado de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Ni los médicos, escuche bien, ni los médicos que han hecho operaciones de corazón abierto y de cerebro y muchas cosas más, y tienen al ser humano ahí dormido, quieto, en un estado de coma, nunca han podido ver el espíritu del hombre porque es invisible. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente es invisible. Oh, amigo y hermano, a Dios nadie lo ha visto en su esencia, o sea, como espíritu. Nadie ha visto a Dios en su esencia, y lo vimos en la enseñanza pasada, porque la esencia de Dios es que Él es espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Lo que ha hecho Dios, escuche hermano y amigo que me escucha en esta tarde maravillosa, se lo digo en el nombre de Jesús. Lo que ha hecho Dios en su afán de revelarse al hombre es que se ha manifestado de muchas maneras, se ha hecho visible. Gloria al nombre de Jesús. Dios nos ama tanto, querido hermano que me escucha y amigo. Dios nos ama tanto que Él se ha manifestado de muchas maneras en el afán de que el hombre lo escuchemos y escuchemos este llamado de salvación, para que usted, amigo que no ha conocido a Jesucristo, entienda de que Él es Dios manifestado en carne, de que Jesucristo es la manifestación de Dios aquí en la tierra humanamente, y se dio a sí mismo para perdonar nuestros pecados porque nos ama. Gloria al nombre de Jesús. Y como la esencia de Dios es espíritu, Él se mostró en Jesucristo. Por eso lo que entró en María fue el Espíritu de Dios y se encarnó, y conocimos su nombre, como lo dijo el profeta Isaías, que conoceríamos su nombre. Ese nombre glorioso, admirable, Dios fuerte, Dios poderoso, Dios omnipotente. Y que ese nombre es sobre todo nombre, y dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual el ser humano pueda ser salvo, y es en el nombre de Dios, que es Jesucristo de Nazaret. Yo siento la presencia de Dios aquí en este lugar, y como Dios es espíritu, que es la esencia, si tú quieres sentirlo allá en este momento que está escuchando esta enseñanza, no importa el día que haya abierto este canal para escucharla, ahí está Dios, porque para Dios Dios es el fin, Dios es el principio y es fin. Gloria al nombre de Jesús.
Para Él no hay tiempo, para Él todo es eterno. Gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. Miremos entonces, querido amigo y hermano, que no hay contradicciones, sino que cuando la Escritura habla de que a Dios le vieron, está hablando en sus manifestaciones, ¿sí me entiende? No que lo hayan visto, porque la esencia de Dios es que Él es espíritu y un espíritu no lo podemos ver. Entonces cuando el hombre habla, y en lo que está escrito en la palabra de Dios es que Dios se ha manifestado de muchas maneras, y lo vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza para la gloria de Dios. Vamos a pasar por algunas de sus manifestaciones para que comprendamos a la luz de la palabra de lo que estamos enseñando en el nombre de Jesús en esta tarde maravillosa. Es una realidad, porque así Dios lo ha mostrado en su palabra. Miremos nuevamente qué dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12 versículo 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Miremos ahora cuando Esteban en el discurso que predicó allá en el Nuevo Testamento, él comienza su discurso con esta palabra diciendo allá en el libro histórico de los Hechos, capítulo 7, versículo 2, dice la palabra de Dios. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Oiga, querido amigo que me escucha, y nos damos cuenta que en Génesis 12:7 se hace mención de lo que estaba predicando Esteban en Mesopotamia, dice la Biblia. Y dice en el 12:7, y apareció Jehová, Génesis 12:7 dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y nos seguimos dando cuenta a la luz de la palabra que lo que Abraham veía de Dios o escuchaba de Dios, querido amigo, no era la esencia de cómo es Dios. Era la manifestación de Dios que se le había manifestado a él. Porque nadie ha visto a Dios. Porque la esencia de Dios es espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Lo que han visto de Dios son manifestaciones, querido amigo. Dios, en su afán de mostrarse al hombre, luego nuevamente se le manifiesta también a Abraham otra vez. Dice la palabra de Dios allá en Génesis 15:4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredaré. Miremos nuevamente, querido amigo que me escucha, que Dios nuevamente aquí se manifiesta hablando en voz, hablándole por medio de una voz. No es que Dios se le haya manifestado en su esencia y entonces vio Abraham a Dios. No, lo que vio Abraham de Dios fue una manifestación que escuchó su voz. Vino palabra de Jehová a él, dice la Biblia. No es que Abraham haya visto realmente la esencia de cómo es Dios, sino lo que escuchó fue la voz de Dios. Se le manifestó al hombre de esta manera en ese lugar. Entonces, para que me entienda que esas controversias, cuando habla de que el hombre vio a Dios, lo vio fue en manifestaciones que Dios ha querido mostrarse al hombre de diversas formas. No es que el hombre haya visto a Dios en su esencia, porque la esencia de Dios es espíritu, y un espíritu usted y yo no lo podemos ver. Gloria al nombre de Jesús. Miremos otro ejemplo a la luz de la palabra. Génesis 17:1 dice la Biblia: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Escuche lo que le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, ande delante de mí y sé perfecto. Nos damos cuenta aquí en este versículo, nuevamente Dios se le manifiesta a Abraham, pero él no vio la esencia de Dios, sino que escuchó su voz, porque Dios es espíritu y un espíritu no se puede ver. Nuevamente vio, se le apareció a Abraham, pero se le apareció en una manifestación nuevamente, porque a Dios nadie lo ha visto en su esencia, porque Él es espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Amigo y hermano que me escucha en esta tarde maravillosa,
Vamos a seguir mirando los ejemplos como está en la palabra de Dios. Yo aquí estoy predicando una verdad. Yo estoy predicando lo que la Biblia enseña. Gloria al nombre de Jesús. Miremos una de las más hermosas apariciones que Dios hizo al hombre en el Antiguo Testamento. Oiga, y en esta manifestación tan hermosa es donde el enemigo, que es Satanás, padre de la mentira, ha querido mostrarle al ser humano, engañándolo, de que ahí se reveló la Trinidad. Vamos a mirar, oiga, que Dios hizo al hombre en el Antiguo Testamento una aparición tan hermosa, y donde el espíritu inmundo de la Trinidad ha querido y ha engañado al ser humano diciendo que ahí estaba manifestada la Trinidad, que ahí estaba el Padre, que ahí estaba el Hijo y el Espíritu Santo hablando con Abraham. Pero hoy, en el nombre de Jesús, vamos a mirar a la luz de la palabra realmente quiénes estaban ahí con Abraham. Para que usted, amigo que está engañado de que arriba hay 3, de que hay 2, se dé cuenta por la palabra de Dios que no hay sino uno, y su nombre es Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Miremos lo que dice la Biblia. Lo invito allá a Génesis capítulo 18, versículo 1. Dice la palabra de Dios: después le apareció Jehová en el iniciar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Amigo y hermano, no es la Santísima Trinidad la que estaba ahí, como quiere hacer ver el padre de la mentira, Satanás. Póngale mucho cuidado a lo que nos muestra la palabra de Dios, y verá usted que la Trinidad es un invento de Satanás, porque no existe. Gloria al nombre de Jesús. Dicen las Escrituras en Génesis 18, versículo 1 al 3, dice la Biblia. Dice la Biblia, léalo para que usted mismo se dé cuenta. Abra la Biblia, escudriñe, no se deje engañar. Ahí tiene usted la Biblia, ahí tiene Dios hablándole. Cuando usted abre la Biblia, Dios hablándonos, diciendo cómo estamos delante de Él. Dice Génesis 18, versículo 1 al 3, dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y dice el versículo 2: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Escuche bien. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Póngale mucho bien cuidado aquí a esta palabra. Escuche bien, querido amigo y hermano. Miremos primeramente lo que Abraham dijo en el versículo 3. Lo invito nuevamente al versículo 3. Dijo, Señor. Escuche bien, está escrito por la palabra de Dios. Dijo Señor. Ponga mucho cuidado, amigo, que está engañado por este espíritu inmundo de la Trinidad. Y hermano que me escucha, para que compartamos en el nombre de Jesús estas enseñanzas, para que Dios obre en muchas personas y le revele su nombre para la gloria de Él. Miremos que Él dijo en el versículo 3, Señor. Léalo ahí en el nombre de Jesús. Dijo Señor y no dijo señores. Gloria al nombre de Jesús. Ahí está la primera prueba en el nombre de Jesús. Dijo Señor. Porque si hubieran venido la famosa Trinidad, que es una mentira, hubieran venido ahí las supuestas 3 personas distintas. Y entonces yo preguntaría, ¿dónde quedó el Dios grande? Gloria al nombre de Jesús. No, ahí dijo Señor. Cuando Abraham se le postró, solo se le dirigió a uno solo de los 3 y le dijo Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amigo y hermano, miremos ahora lo que dice la palabra en Génesis 18, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 16 al 17 para la gloria de Dios. Dice en el 16: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Escuche lo que dice el 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham
lo que voy a hacer? Uy, gloria al nombre de Jesús. Realmente Abraham era amigo de Jesucristo. Realmente Abraham era amigo de este Dios maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Que este Dios poderoso no le quería encubrir lo que él ya tenía planeado, lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Gloria al nombre de Jesús. Miremos lo que dice la palabra en Génesis 18:22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. O sea, iban tres. Solo quedó uno, Jehová de los ejércitos, el verdadero Dios, con Abraham, porque iba a hablar con él, porque había escuchado las oraciones sobre lo que él iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Gloria al nombre de Jesús. Dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. De los tres que iban se fueron dos, y solo quedó delante de él, Abraham quedó solo delante de Jehová de los ejércitos. Los otros dos se fueron. Gloria al nombre de Jesús. Miremos aquí que dice la Biblia, que mientras los otros dos varones se fueron a Sodoma a ejecutar el juicio, escuche bien, estos se fueron a ejecutar el juicio. Dice la Biblia, gloria al nombre de Jesús, acuérdese que los únicos ministros que Dios tiene para ejecutar los juicios que Dios tiene hacia la tierra, hacia el hombre, los hacen los ángeles. Y esa enseñanza ya la vimos. Gloria al nombre de Jesús. Y si usted, amigo que me escucha, y si usted, hermano que me escucha, no lo ha visto, lo invito a que la vea en el nombre de Jesús. Los juicios contra la tierra la ejecutan los ministros que son los ángeles. Gloria al nombre de Jesús. Dice la Biblia que Abraham quedó delante de Jehová para interceder por su sobrino Lot. Y usted lo puede leer allá en Génesis 18, del versículo 23 al 32. Miremos que en Génesis 18, versículo 33, dice la palabra de Dios, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¡Qué Dios tan hermoso! Por eso, querido hermano, le invito a usted y a mí a que seamos amigos de Jesucristo. Que seamos amigos y no solamente siervos, sino amigos de este Dios maravilloso. Para que Dios tenga esa confianza en nosotros como la que tuvo con Abraham. Dios es bueno, querido hermano. Yo lo invito a que busquemos más el rostro de Jesucristo. Aprovechemos este encierro que Dios nos ha metido con esa intención de que busquemos su rostro, que nos llenemos de su gloria, de su presencia, para cuando Él abra esta puerta que tiene cerrada y nos deje salir, salgamos llenos del poder de su Espíritu para predicar en el nombre de Jesucristo, de que Jesús es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amigo y hermano, miremos ahora lo que la Escritura dice en Génesis 10, Biblia. Escuche bien, para que se dé cuenta que esos dos varones que estaban con Jehová de los ejércitos no era ninguna trinidad. No era que ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y ahí se reveló la gran Trinidad. No, eso es una mentira de Satanás y lo estamos viendo a la luz de la palabra. Dice la Biblia en Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Oiga, llegaron los dos ángeles, esos dos varones que se retiraron cuando estaban allá, cuando estaba el Señor allá hablando con Lot, cuando llegaron los tres, uno solo era el Dios que hizo los cielos y la tierra, que es Jehová de los ejércitos, el mismo Jesucristo. Y los otros dos eran dos ángeles que estaban acompañando al Señor en ese momento, porque Dios ya les había dado una orden para que ejecutaran un juicio contra Sodoma y Gomorra por la perversión, por el pecado, porque andaban fuera de los caminos de esta verdad, del Rey de la Gloria. Yo quiero leerlo nuevamente en el nombre de Jesús. Génesis 19:1 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Miremos que
que no llegaron, como dice el Espíritu Inmundo de la Trinidad, que ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque lo que llegó a Sodoma fueron 2 ángeles. De los 3 que estaban allá, llegaron a Sodoma, que Dios los despachó de ese momento para que fueran allá a cumplir la orden. Eran 2 ángeles, gloria al nombre de Jesús. Los otros varones que estaban con Jehová eran ángeles. Así lo dice la palabra de Dios, gloria al nombre de Jesús. Querido amigo y hermano, aquí está claro a la luz de la palabra, y no por filosofías humanas ni por pensamiento de hombres, no, que la Trinidad no existe, es invento de Satanás. Pero en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo declaro libertad, salvación y vida eterna en su nombre. Y todo aquel que crea de que arriba solo hay uno, gloria al nombre de Jesús, y que tiene un nombre poderoso, sublime, grande y maravilloso, y ese nombre Jesucristo, y se arrepiente y se bautiza en su nombre para perdón de pecados, este hallará la misericordia de Dios y entrará en el reino de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aquí está claro, querido hermano, el Señor Jehová de los ejércitos vino a la tienda de Abraham, manifestado en una persona, acompañado de 2 ángeles. ¿Por qué? Porque venía a consultar con su amigo lo relativo a Sodoma y Gomorra, cuyo pecado y clamor había llegado hasta el cielo. Vino a darle la oportunidad a su amigo Abraham de interceder, pero como no había ni siquiera 10 justos en ese lugar de Sodoma y Gomorra, los otros 2 varones que habían venido con el Señor, que eran 2 ángeles, como lo vimos en la palabra en Génesis 19:1, se fueron a Sodoma y llegaron a la caída de la tarde, dice la Biblia. Y ellos sacaron a Lot y a sus hijas casi en pellones, dice la palabra de Dios. Estaban tan enraizados allí, esta familia de Lot, que no quería salir de ahí, que tuvieron que utilizar la fuerza para sacarlos, porque era una orden de Dios que los sacara, porque había llegado el clamor de su tío Abraham para que sacara esa familia de ahí, porque los ángeles, que son los ejecutores de los juicios de Dios, iban a cumplir una misión y iban a destruir a Sodoma y Gomorra, como este Jehová de los ejércitos, este mismo Dios grande y maravilloso Jesucristo les había encomendado, porque los ángeles son ministros ejecutores de los juicios de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amigo y hermano que me escucha, vemos entonces con toda claridad que Abraham oró, y ese que saludó: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, no pase de tu siervo. Le dijo estas palabras Abraham al Señor cuando lo saludó. Y miremos que a ese mismo que oró se acercó él y le dijo: Señor, destruirá al justo con el impío. Amigo y hermano, ¿quién es el que puede hacer eso? ¿Quién es el que puede perdonar? ¿Quién es el que da las órdenes de que una puerta se abra o una puerta se cierre? Como lo que está pasando hoy en este momento en todo el planeta Tierra. Dios encerró a todo el ser humano, desde el poderoso más grande que hay en la tierra, porque Él es el todopoderoso, y Él dijo: todos se encierran, y Él da una orden y se cumple, y aquel que le incumpla tendrá el juicio, y ese juicio es el virus. Por eso, hermano, le digo en el nombre de Jesús: cumplamos la orden y estémonos encerrados, porque esto viene de parte de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amigo y hermano, ¿quién es el que puede hacer esto? No será un segundo Dios, sino el único y verdadero Dios. Miremos que cuando Abraham terminó de orar, dice la palabra de Dios, que Jehová se fue con Abraham, y los 2 varones llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Estos otros 2 varones eran los ángeles que iban a cumplir la misión que tenían contra Sodoma y Gomorra. Amigo y hermano, en una de las enseñanzas anteriores nos dimos cuenta que los ángeles son los ministros ejecutores de los juicios de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Miremos que el mismo Señor Jesucristo, que es el mismo Dios manifestado en carne, lo enseñó en la parábola de la cizaña. Él dijo que en el fin mandaría a sus ángeles a recoger todos los escándalos, a los que hacen escándalos, a los que no cumplen la palabra de Dios, a los que están sometidos a la esclavitud de Satanás, para ser echados en el fuego y recoger el trigo en el alfolí en su momento. Oh, santo el nombre de Jesús.
Allí el Señor en su misericordia escuchó la oración de Abraham y mandó primeramente a recoger a la familia de Lot, porque los tenía ahí ya. O escuchó la oración de Abraham y los sacó, santo el Señor. Pero a los otros los iba a echar en el fuego por su pecado, por salirse de los caminos verdaderos, por no creer en Jesucristo, por creer en imágenes, por creer en muchos dioses que no es aquel que sacó a Egipto con mano fuerte, que sacó a Israel de Egipto con mano fuerte y poderosa. Bendito el nombre de Jesús. Por creer en imágenes, por hacer la perversidad del mundo, la fornicación, el adulterio, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y venía el castigo de Jehová de los ejércitos sobre esos dos pueblos. Aleluya. Y así lo dice la Escritura en Mateo capítulo 13, versículo 38 al 42, dice la Biblia: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Y poder en el nombre de Jesús. La ciega es el fin del siglo, que fue lo que le llegó el fin a Sodoma y Gomorra. Y los segadores son los ángeles, los que cumplen la misión, los que recogen esa misión de destruir. Son los ángeles, ordenados por el mismo creador del universo. Dice el 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Oiga, enviará el Hijo del Hombre. Por eso a ese que conocemos como el Hijo de Dios es el mismo Dios manifestado en carne. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le recibió, no le conoció, lo desechó como cualquier otro profeta. Gloria al nombre de Jesús. Enviará al Hijo, dice el 41, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los que hacen la trampa, a los que no han escuchado esta palabra, y los echará en el horno de fuego. Escuche bien el 42. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ayúdanos, Señor, a permanecer en este camino. Sosténganos, abrázanos, Señor. Ayúdanos a perseverar. Por eso, hermano, le digo en el nombre de Jesús: agarrémonos de Jesucristo, porque Él es la verdad. Él es el camino y la vida eterna. Bendito es el nombre de Jesús. Hermano que está descarriado, venga a los pies del Señor mientras que tenga vida y esperanza. Humíllese delante de este Señor grande y poderoso que se llama Jesucristo, el que hizo los cielos y la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Amigo y hermano, no pensamos que ese Jehová que habló con Abraham era un mandado por otro Jehová. Ya hemos visto en los salmos que solo Él es el Altísimo. Gloria al nombre de Jesús. Ya hemos visto que Él solo es el hacedor de maravillas, que Él no necesita compañía, que Él solo extendió los cielos y caminó sobre las olas del mar. Gloria al nombre de Jesús. Y así lo dice la Biblia. En Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 15 dice: y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra, bendito tu nombre. No pueden haber tres allá arriba, porque Dios no comparte su deidad. Él es único, Él es soberano, Él es grande, Él es maravilloso. Él no necesita de nadie, Él no necesita compañeros, Él no necesita interventores para que usted y yo le busquemos y le entreguemos la vida a Él. Bendito el nombre de Jesús. La Trinidad no existe, es invento de Satanás, porque el Dios de Israel uno es, y así lo sabe el pueblo de Israel. Es que déjeme decirle una cosa, querido amigo que me escucha. Si usted no cree en el Dios de Israel, usted no va a encontrar la salvación, porque la Biblia dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, aleluya. Y en el transcurso de la palabra de Dios, en estas enseñanzas que hemos visto, y si no las ha visto, lo invito a que las vea en el nombre de Jesús, nos estamos dando cuenta que ese mismo Jehová de los ejércitos
Es el mismo que un día prometió venir y se encarnó y se hizo humano como usted y como yo, y se humilló a sí mismo para dar su última gota de sangre para perdonar nuestros pecados. Él es Dios manifestado en carne, aleluya. Porque el Dios de Israel uno es, dice la Biblia. Aquí nos damos cuenta a la luz de la palabra, querido hermano y amigo que me escucha, que estos hombres vieron a Dios. Escuche bien, lo vieron, pero no lo vieron en su esencia natural, como Él es, y Él es espíritu, porque nadie puede ver un espíritu, aleluya. Nadie puede ver a un espíritu. Estos hombres lo vieron como las manifestaciones que Él se le presentó al ser humano en su afán de salvar al mundo, de salvar al ser humano, de salvar a su pueblo y mostrarse delante de ellos para decirles: aquí estoy, no temas. En Cristo somos más que vencedores, dice el Señor. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Salimigra Masalaba. Dándole la gloria al Señor por esta enseñanza. Bendito es su nombre. Oh poderoso, gigante, grande y sublime Jesucristo de Nazaret, quien hizo los cielos y la tierra con su palabra. Yo hoy estoy aquí en tu nombre porque a ti te ha placido en tu gracia y tu misericordia que yo en esta tarde predicara tu palabra para la gloria y honra tuya, Señor. Que esta palabra penetre en los corazones de los amigos y los hermanos que están descarriados y los hermanos que estamos perseverando para tu gloria, Señor. Y que esta palabra liberte, Señor, y esta palabra quite esa venda de mentira que tiene el ser humano. Hoy poder en tu nombre, Jesús. Yo declaro libertad y salvación en el nombre de Jesús. Querido amigo que me escucha y hermano, yo lo invito a que siga viendo esta enseñanza para la gloria de Dios. En la próxima enseñanza veremos, si el Señor Jesucristo nos lo permite, la experiencia que tuvo Moisés con Dios en el encuentro en la zarza, para que se dé cuenta que nadie ha visto al Señor en su esencia, sino lo han visto en sus manifestaciones, porque Dios se ha querido dejar ver del hombre de esa manera. Dios lo bendiga. Este es el canal Prédicas y Enseñanza y para la gloria de Dios.